La Nueva FM presenta. Ya estamos a viernes. Es el momento exacto para que te intereses de los temas más novedosos en imagen, vida y salud. Con el doctor Óscar Aguilar Cebadúa y selectos invitados que te informarán de muchos temas de interés. Porque la belleza es salud. Comenzamos. Buenas noches, ¿qué tal? Soy el doctor Óscar Aguilar Cebadúa y hoy tenemos a un gran invitado. Estamos aquí con el doctor Rafael Velasco que nos visita desde la ciudad de Cancún. ¿Qué tal, mi doc? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal el calorcito, el viaje? ¿Cómo le fue? Pues el viaje pesadito, el calor está bueno. Muy bien, mi doc. ¿No está lloviendo mucho por allá? No. Bueno, pues hoy vamos a enfocarnos en un tema que es sobre lo que es la abdominoplastía. Muchas veces hay controversia en relación a cuándo hacerse una abdominoplastía, cuándo hacerse una lipoescultura. Muchas veces llega el paciente diciendo, doctor, yo vengo a que me haga una lipoescultura, y resulta que pues esta es una paciente que tiene mucha piel o que ya tuvo muchos embarazos. Y bueno, ¿qué es lo que procede ahí, doctor? Bueno, usualmente la abdominoplastía se hace cuando hay piel redundante en el abdomen y se ha perdido, por ejemplo, la forma de la cintura. Esto usualmente ocurre en las pacientes cuando ya han tenido hijos. A partir del segundo o el tercer embarazo, la piel crece, la piel ya no vuelve a regresar a su dimensión, a su tamaño original, a pesar de que se haga ejercicio, a pesar de que se haga dieta. Es entonces cuando se puede hacer una abdominoplastía, quitar la piel en exceso y volver a reconstruir lo que es la pared abdominal, o sea, volver a llevar a su sitio original los músculos rectos abdominales, los cuales se separan debido al crecimiento de los embarazos. De esta manera se puede volver a tener la figura juvenil, un abdomen plano y una cintura bien definida. ¿Se entra cavidad abdominal? No se entra cavidad abdominal. La cirugía compromete nada más la piel, la grasa y los músculos, pero no se entra donde están los intestinos. ¿Y si tiene una hernia, por ejemplo, el paciente? Usualmente la mayoría de las pacientes cuando han tenido embarazos desarrollan hernias umbilicales. Al momento de reconstruir la pared abdominal cerrando los músculos se puede cerrar la hernia sin ningún problema. De hecho, esta manera de corregir la hernia es una forma 100% segura de que no tenga recidiva, o sea, no se va a volver a formar. Y en caso de que, por ejemplo, sea una hernia muy grande, que se hace lo mismo. Se puede hacer lo mismo. La ventaja que tiene este acceso es que nosotros tenemos levantada toda la piel abdominal, o sea, tenemos un campo visual muy grande, podemos ver todo a cielo abierto, cosa que no se hace cuando se opera, por ejemplo, una hernia umbilical en cirugía general. Ahí se hace una pequeña incisión y uno trata de emplear el campo mediante unos separadores, jalando y poniendo en tensión el tejido. Por más que uno pueda o quiera separar, no tiene una correcta visualización. En cambio, al levantar los colgajos o levantar la piel, uno ve perfectamente todo el campo. ¿Y uso de mallas? En algunos pacientes puede requerirse el uso de mallas, sobre todo en pacientes que han tenido múltiples embarazos o que ha habido una destrucción o un adelgazamiento de la fascia, o sea, de los tejidos resistentes de la pared abdominal. Recuerdo muy bien una paciente que operamos, doc, que tenía pues, demasiado crecido el abdomen. Lo importante de hacer a veces compresión antes de la cirugía, ¿no? Para que se vaya adaptando a la respiración y todo eso, ¿no? Sí, cuando una paciente ha tenido varios embarazos o también ha tenido sobrepeso, entonces la separación de los músculos rectos abdominales es muy grande. El contenido abdominal crece también. Una paciente que va a ser sometida a una abdominoplastía es una paciente que solemos mandarle, por ejemplo, como una especie de preparación, una compresión graduada, o sea, el uso de una faja durante unas 2 o 3 semanas para que vaya acostumbrándose a la compresión que va a sentir. Nosotros cuando hacemos la cirugía hacemos como si fuera un corset con los músculos. Esos músculos que estaban abiertos los llevamos de nuevo a la línea media, los cerramos y los reforzamos. Entonces, el hecho de hacer esto puede poner en predicamento un poquito la función respiratoria. Si a la paciente se le ha entrenado para que
tolere eso mejor mediante el uso de prendas compresivas, pues es muchísimo más tolerable. Combinar la abdominoplastía con una lipoescultura, doctor. Anteriormente hacíamos técnicas nada más separadas, por ejemplo hacíamos una abdominoplastía y luego una lipoescultura o viceversa. La mejor técnica en base a los adelantos de equipo y a los adelantos médicos es combinar las dos técnicas, hacer la lipoescultura al mismo tiempo de la abdominoplastía. Entonces podemos obtener resultados que antes no podíamos obtener. Ahora podemos obtener una figura muy bien definida, una cintura muy estrecha y sin poner en peligro la reconstrucción abdominal. Y con esa grasa pues se puede hacer también lo que es la lipotransferencia, ¿no? Sí, esa es otra de las ventajas. Ahí estamos cosechando, por así decirlo, un material que podemos trasplantar en algún otro sitio, en algún sitio a desear. Por ejemplo, si la paciente lo necesita en los muslos, se le puede poner en los muslos, en las piernas o en los glúteos. Es muy frecuente esto, ¿no? Para mejorar el contorno. Sí, cada vez es más frecuente. De hecho, la manera de operar actualmente ya no se parece a decir hace 5 años. Las técnicas han cambiado mucho. Con los adelantos en base a la instrumentación y en base a los equipos, cirugías que antes tardaban 8 horas se pueden hacer ahora en 3 horas o 4 horas. Normalmente usted una abdominoplastía, ¿qué tiempo se lleva? Una abdominoplastía con una lipoescultura aproximadamente como unas 4 horas. ¿Y el tiempo de recuperación de esa paciente? Esa paciente permanece internada un día aproximadamente. Sale con unos drenajes los cuales se retiran dependiendo de la evolución entre 10 días aproximadamente. Esa paciente a los 15 días puede empezar a estar haciendo actividades tales como manejando su automóvil, por ejemplo, y al mes puede estar haciendo ejercicio físico importante, corriendo, brincando. Sin embargo, en la consulta de muchas pacientes que el temor que reflejan es de que tienen que estar caminando en cuclilladas y que se llevan más de un mes en recuperarse. Eso con esta tecnología prácticamente ya no es así. No, anteriormente la manera de operar era hacer una incisión e ir despegando la piel abdominal, despegarla hasta el apéndice gifoides y hasta los rebordos costales. Pero mediante esta técnica, conforme se iba cortando la piel, esa misma piel se iba retrayendo. De manera que después de quitar la piel que supuestamente se debía de quitar y pretender cerrar a la paciente, no se podía cerrar. Eso obligaba a que se tuviera que doblar a la paciente y entonces poder suturarla. Era cuando se les recomendaba a estas mismas pacientes que al empezar a caminar tenían que caminar completamente dobladas hacia adelante. Esto es inadmisible, o sea, una paciente no puede entrar por una cirugía de este tipo y luego salir con una lesión en la espalda. Actualmente la técnica es totalmente diferente, la técnica es de un despegamiento muchísimo más rápido, ayudado con la misma lipoescultura, y esto hace que el tejido se suelte muy bien. El tejido entonces puede ser llevado completamente hacia el sitio donde uno quiere o donde uno ha propuesto, sin necesidad de que la paciente tenga que doblarse. Una paciente operada de abdominoplastía, el día que sale de alta, al otro día, tiene que caminar completamente erguida. Y se recupera, como dice usted, en 10, 15 días. Sí, en 15 días, como les comento, puede estar manejando su automóvil. Los drenajes que quedan, normalmente, ¿qué tiempo los retira? Los drenajes en un promedio duran entre 8 y 10 días. Esos drenajes todavía van sacando un poco de líquido de la liposucción o la lipoescultura, pero también un poco de sangre que haya quedado acumulada, es sangre diluida. La manera como nosotros hacemos esto es que vamos midiendo diariamente cuánta es la cantidad de ese líquido que queda almacenado en un receptáculo que tiene el mismo drenaje. Una vez que la cantidad de este líquido tenga menos de 50 centímetros cúbicos en 24 horas, es el momento de poderlo retirar. Y esto usualmente ocurre entre el 8º y el 10º día. Okay. ¿Qué tratamiento sigue después de esto? ¿Cómo es el manejo, vaya? Bueno, el manejo es... ¿Hay mucho dolor? No, o sea, no es una cirugía donde duela mucho en realidad. Si tomamos en consideración que es una cirugía por decir superficial, no entramos a la cavidad abdominal, en realidad no existe mucho dolor. El inconveniente es la molestia de utilizar las fajas de compresión. Que después ya ni se las quieren quitar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la misma paciente se siente como protegida.
Ahora, esta faja de compresión se utiliza durante un mes o 2 meses, pero en nuestra experiencia lo que nosotros vemos es que, por decirlo, en el posoperatorio inmediato utilizamos una faja grande. A la semana esa faja la bajamos a una faja mediana. A los 15 días esa paciente ya está utilizando una faja chica. Y por ejemplo, tenemos pacientes que han llegado hasta una faja S o X o 2XS aproximadamente a los 2 meses de la cirugía. Muy bien. ¿El posoperatorio inmediato requiere de alguna especie de masajes, drenajes o...? Como es tejido que nosotros levantamos y transportamos de un sitio a otro, entonces sí, pues como quiera que sea, lastimamos un poquito la circulación. Entonces una de las maneras para reactivar esa circulación es mediante la compresión que ya les había mencionado, pero también mediante unos masajes drenantes. Esos masajes lo que van a hacer es hacer que el sistema linfático sea más eficiente y que pueda absorber el líquido de inflamación que les comentaba quedan en los tejidos que previamente han sido intervenidos. Y estos masajes son aproximadamente los 10 siguientes días, 15 días después de la cirugía. Aproximadamente a las 2 semanas de la cirugía. Y entonces en ese entonces el paciente ya puede estar manejando, puede estar haciendo su vida cotidiana prácticamente. Sí, en promedio en 15 días una paciente sometida a este tipo de cirugías puede estar haciendo la mayor parte de sus actividades. Lo que sí está restringido todavía un poquito es el ejercicio físico importante. Como les comento, correr, brincar, nadar, pero al mes ya tiene que poder hacerlo sin ninguna restricción. Muchos temores van en relación a las infecciones y eso. Con los antibióticos que hoy se manejan, pues ese riesgo se disminuye importantemente, ¿no? Aparte del tipo de antibióticos de los cuales disponemos, como les comentaba, la técnica quirúrgica hace que exista muchísimo menor daño a los tejidos. Aparte, la celeridad de la cirugía ha hecho que al reducirse los tiempos quirúrgicos, también el tiempo de exposición hacia bacterias, el tiempo de exposición hacia anestésicos y el tiempo que los tejidos están desvitalizados. Hay menos manipulación del tejido. Hay menos manipulación, entonces hace que el tejido se lastime menos. De hecho, la tasa de infección que nosotros hemos visto es bajísima en comparación de lo que se suponía o que se veía, por decirlo, en un periodo de hace 10 años. ¿Qué tecnología usa usted, doctor, para hacer la liposcultura? Nosotros no utilizamos la técnica de liposucción manual, que es la tradicional, sino utilizamos una técnica que es la técnica de infiltración entumescente y utilizamos 2 para la extracción de la grasa. Uno es la vibroliposcultura y otro es la liposcultura ultrasónica interna. Lo importante de una vibroliposcultura es que es un maneral o un manípulo que se mueve por sí solo. Uno no tiene que hacer el esfuerzo físico y eso posibilita a que el resultado sea muy exacto. O sea, al no tener que estar moviendo nosotros el instrumento, podemos dirigirlo muy suavemente y específicamente a los sitios que queremos modelar. Eso no ocurre cuando lo hacemos de manera manual. Y si intentamos ser todavía más precisos, entonces utilizamos el método de la liposcultura ultrasónica. Aquí la cánula va unida a un generador y genera ondas de ultrasonido que están específicamente programadas para deshacer la grasa. Esta cánula puede estar tocando a los vasos sanguíneos, a las arterias o a los nervios y no nos causa absolutamente ningún daño. Nada más está programada para lesionar al tejido graso. Con una propiedad mejor también, que también hace que la piel se vaya retrayendo. O sea, a pesar de haber quitado la grasa, la piel no va a quedar floja, sino se va a tensar. Ya no hay tantos moretones. Los moretones son mínimos. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí con el doctor Rafael Velasco Marín, cirujano plástico, que nos visita de la ciudad de Cancún. Ustedes pueden agendar sus citas ahí a la clínica Efigie, al 61-377-32. El día domingo por la tarde va a estar dando consultas. La clínica está ubicada en la Segunda Sur Oriente 829. Repito, pueden hacer sus citas al 61-377-32 el día de mañana a partir de las 9 de la mañana y él estará dando las consultas el día domingo por la tarde. La clínica está ubicada en la Segunda Sur Oriente 829. De todas formas, para poder tener más información del doctor pueden visitar su página, que es la www.cancunplasticsurgery.com.
saber más de dietas, moda y propósitos saludables, regresamos en un momento con Imagen, Vida y Salud. Son las 8:28. En tu radio, la nueva FM 94.7, XHRCF, transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206, La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @LaNuevaTuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Al inicio de la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello, su gobierno se comprometió a impulsar acciones decididas para promover una economía verde y generar el desarrollo sustentable. Hoy, a menos de 3 años, las políticas públicas que guían hacia el cumplimiento de generar programas para el aprovechamiento de los recursos naturales se han logrado y con mayor eficiencia. Ejemplo de ello es el resultado de los programas implementados en la región de Montes Azules, donde se consiguió mejorar la eficiencia de un 30 a un 90% respecto a la presión social sobre los recursos naturales. Velasco Cuello está decidido a impulsar el desarrollo sustentable de la selva lacandona desde las comunidades, apoyando las iniciativas productivas que contribuyan a preservar la riqueza natural de Chiapas, que es patrimonio y orgullo para los chiapanecos, para los mexicanos y para el mundo. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Ojo a poco retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 baros o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos para popores, deposita sin costo 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morralla tú puedes ahorrar. El guardián de tu aforo y tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01800 5747. Consar. Directo desde Buenos Aires, Argentina, para el estado de Chiapas, llega Boombox. La mejor música seleccionada para ti por Daniel Entest y Kame. Todos los jueves y viernes de 23 a 24 horas, Boombox. Con Daniel Entest y Kame. Desde Buenos Aires, Argentina, únicamente a través de la Nueva FM 94.7. Chiapas es antiguo, bello, colonial, indígena, colorido, enigmático. El auténtico reino de las 3 culturas se escucha en esta frecuencia. Así que hablemos de turismo. Estadísticas, datos, proyectos, análisis, opiniones. Todo lo referente al turismo en Chiapas. Hablemos de turismo con Mauricio Penagos. Todos los lunes, 6 de la tarde, por el 94.7 FM. ¿Sabías que la posición 33 del Kama Sutra es la más difícil? Para vivir una sexualidad sana y plena, nada mejor que estar informado. Y en tus sexaciones tenemos respuestas a todas tus dudas. Soy Jesuita Velázquez Calderón y junto a un equipo de especialistas daremos respuesta a todas tus inquietudes. Escúchanos los viernes de 10 a 11 de la noche por la Nueva FM 94.7. Porque el amor es importante en tu vida. Porque los sueños son pasos al éxito. Porque el éxito depende de tener fe y nunca rendirte. Exprésalo entre amigos. Buenos temas, una excelente música y sobre todo en compañía de tu servidor Sergio Castellanos, el sexy boy de la Nueva FM 94.7. Recuerda, sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre amigos. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. La belleza de tu salud la encuentras con nosotros. Continuamos con más de Imagen, Vida y Salud. Amigo el doctor Óscar Aguilar, entrevistando al doctor Rafael Velasco Marín. El tema de hoy es sobre la abdominoplastía. Nuevamente les comento, pueden entrar a la página www.cancunplasticsurgery.com.
donde podrán ver pues algunos de los resultados del trabajo del doctor, que pues es excelente, ¿no? Doctor, otro de los miedos que existen cuando hablamos de una cirugía y sobre todo de una abdominoplastía y lipoescultura es la anestesia. ¿Sí? ¿Qué opina de lo que es el bloqueo peridural? ¿Qué es lo mejor en relación a esto con el paciente en este tipo de cirugías? ¿O cómo se determina el tipo de anestesia que en un momento dado debe llevar? Bueno, esto es muy muy importante. Primero, ante todo debe haber seguridad para el paciente. Este tipo de procedimientos deben de hacerse no en consultorios, no en oficinas médicas, sino en hospitales establecidos y que cuenten con quirófanos que tengan todo lo indispensable para dar una atención adecuada. La anestesia debe ser dada por un especialista en la materia, por un anestesiólogo. Estos procedimientos pueden hacerse tanto con un bloqueo peridural o con una anestesia general. La elección del tipo de técnica dependerá del procedimiento a realizar, pero sobre todo también de la valoración del anestesiólogo. Nosotros, ayudados con la opinión del anestesiólogo, diseñamos el tipo de tratamiento y en base a su experiencia también él nos comenta y nos dice cuál es la técnica que debemos utilizar. ¿Los riesgos anestésicos? Actualmente los riesgos anestésicos son mínimos. Yo les puedo decir que la anestesia general es la anestesia más segura que existe. Todo el acto anestésico está totalmente controlado y monitorizado. Por el contrario, la anestesia que es más riesgosa es la anestesia local, sobre todo la anestesia local excediendo las dosis. Porque ahora dicen de un anestésico de un tratamiento de lipoescultura de mínima invasividad que se puede hacer en un consultorio y les ponen anestesia local y eso. ¿Qué opina, doctor? Eso no existe, es una barbaridad. Que por partes y que primero un brazo y luego el otro brazo. No, eso es una barbaridad. Cuando se pretende hacer este tipo de procedimientos, el médico que lo está haciendo primero no está capacitado para hacerlo y no tiene los conocimientos médicos que debe de tener. Al estar haciendo este tipo de procedimientos, ellos sobrepasan con mucho la dosis tóxica, por ejemplo, de ciertos medicamentos como es la lidocaína o la xilocaína. Una de las particularidades que tiene este medicamento es que puede causar crisis convulsivas. Entonces, si existe el peligro latente de una crisis convulsiva al utilizar estos medicamentos, imagínense nada más al exceder las dosis tóxicas. O sea, la recomendación es que cuando se haga un procedimiento debe hacerse como se debe de hacer. No se le debe de faltar el respeto al procedimiento. Es un acto quirúrgico y debe ser hecho en un anfiteatro o en una sala quirúrgica, ¿sí? Bueno, se decía anfiteatro quirúrgico antes, ¿no? Pero, o sea, debe ser en un quirófano que tenga todo. Eso es lo que debe de hacerse. Pero esos procedimientos que actualmente están pregonando con anestesia local son una barbaridad y es arriesgar la vida. Y luego que en 10,000 pesos, 15,000 pesos, o sea, ese costo es casi una cuarta parte de lo que normalmente debe salir, ¿no? Porque, por ejemplo, una clínica ética, un procedimiento de estos cobra entre 10 y 15,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de procedimientos se están haciendo como para que puedan dar costos tan baratos, ¿no? La salud no debe estar sujeta a un comercio como, por ejemplo, el comercio que se da al estar regateando determinados precios, ¿sí? Eso lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, al ir a adquirir un balón de fútbol, unos zapatos, qué sé yo, pero no se debe de jugar con la salud. Mi consejo es que cuando se les hagan presupuestos de ese tamaño, de esas cantidades, pues habrá que desconfiar, sobre todo porque por la calidad de los insumos que se pretenden utilizar. Yo les puedo decir que yo he visto personas que les han puesto implantes mamarios por 20 o 30,000 pesos, ¿sí? Y de esos mismos pacientes yo los he tenido que reintervenir y hemos visto, hace poco aquí en Tuxtla Gutiérrez, una paciente que tenía unos implantes de los que estuvieron prohibidos y que ella tenía. Obviamente el coste que pagó fue muchísimo menos, pero terminó con una complicación grave. O incluso cuando hacen las lipos en consultorio, los procesos de infecciones, ¿no? Sí. O que les injertan cosas en los glúteos y eso, y al rato tienen una reacción y es catastrófico todo esto, ¿no? El ejercicio de este tipo de medicina que está encaminada a lograr o mejorar el aspecto
físico de las personas no debe de ser banalizado, o sea, no debe de ser ridiculizado ni puesto en un comercio tramposo como el que se está haciendo usualmente y actualmente. Todos estos procedimientos son procedimientos serios, se les debe dar la seriedad. Estamos nosotros haciendo un acto quirúrgico y esos actos quirúrgicos deben de estar hechos por personas capacitadas y en lugares que estén completamente adecuados. Un consultorio médico no puede estar adecuado para hacer tipo de estos procedimientos. Bueno, oiga doctor, ¿y qué opina de la combinación de procedimientos, por ejemplo? Hacer 2 o 3, porque hay muchos médicos que dicen, no, pues es que cómo es posible que te hagas más de una cirugía, ¿no? O sea, yo creo que usted sí puede porque ha disminuido sus tiempos quirúrgicos, ¿no? Porque antes, por ejemplo, decir, no, pues me voy a hacer un abdomen o una lipo y me voy a poner implantes y me voy a hacer, o sea, alguna otra cosilla por ahí, era pues muy difícil por los tiempos quirúrgicos tan prolongados, ¿no? Hoy día, ¿qué opina usted de hacerse más de una cirugía? Sí, ciertamente los tiempos han cambiado. Yo les puedo decir que antes, y algunos colegas pues, no me van a dejar mentir, antes al hacer una abdominoplastía, un requisito era tener 2 o 3 unidades de sangre disponibles en el quirófano, porque se anticipaba que iba a haber un sangrado importante. Anteriormente sangraba un vaso sanguíneo y había que pinzarlo y poner un punto. Después se pasó a tener un electrocauterio donde se pinzaba el vaso sangrante, se tocaba con el electrocauterio y ya quedaba cerrado. Actualmente hay unas puntas que se llaman micropuntas colorado. La disección y la coagulación, o sea, el corte y la coagulación se va haciendo simultáneamente. Por decirles, una abdominoplastía antes se hacía en unas 8 horas, ahora una abdominoplastía se hace en 4 horas. Anteriormente una liposucción, de la manera como las hacíamos, era un procedimiento ciego, donde había mucho sangrado, había mucha inflamación, y ahora prácticamente no hay nada de sangrado en base a la técnica y la tecnología. Hemos podido ya combinar varios procedimientos sin que nosotros pongamos en riesgo al paciente. Y, por ejemplo, entonces podríamos combinarlo con una cirugía de mamas, por ejemplo. Sí, actualmente existe incluso un procedimiento que se le llama mommy makeover, que significa como una reconstrucción como momia, porque se deja al paciente con diferentes ventajas, donde se combina, por ejemplo, una mamoplastia de aumento con una lipoescultura y una abdominoplastía. O un injerto de pantorrillas, pues. O un injerto de pantorrillas, o un injerto... Con implantes. Con implantes de pantorrillas, o también injerto graso en los glúteos. ¿Qué tan frecuente es que combine, por ejemplo, una abdominoplastía con una cirugía mamaria? Actualmente la mayoría de los procedimientos que yo hago son procedimientos combinados. La mayoría de las veces yo hago una abdominoplastía con lipoescultura y también la podemos adicionar con una mamoplastia de aumento o con una mastopexia. Esto hace que se obtenga un mejor resultado, lógicamente, ¿no? Obviamente al nosotros hacer un tratamiento más completo, el resultado que vamos a tener va a ser mucho más equilibrado. Yo les puedo decir que anteriormente cuando se hacía una abdominoplastía normal, el resultado que se obtenía no era muy bueno. Pues sí obteníamos un vientre plano, pero no obteníamos una gran mejoría en la cintura. Actualmente, combinando una lipo con la abdominoplastía, podemos tener un abdomen plano, firme, simétrico, y al adicionar la lipoescultura podemos tener una cintura muy muy bien definida, cosa que anteriormente no podíamos obtener. En relación a una cirugía mamaria, ¿qué es lo que se tiene que valorar para determinar qué hacer con esa paciente? Lo primero es tener una consulta, nada sustituye una consulta médica. En esta se deberá de despejar todas las dudas de la paciente y se le deberá de aconsejar en base a nuestro conocimiento. La paciente puede tener una imagen de su cuerpo y también puede tener una expectativa. En nosotros está orientarla. O sea, nosotros no tenemos que influir en que la paciente se opere o no. Nosotros lo que debemos hacer es honestamente dar nuestra opinión para ayudarla a decidir lo que es más adecuado y correcto para ella. El tipo, o sea, se tiene que ver la forma, el tamaño de sus mamas para determinar, por ejemplo, el abordaje. Sí, al momento de hacer la revisión veremos las expectativas de la paciente, cuál es el estado previo que tiene, la forma de la mama, si están simétricas o no, si están caídas o no, si los pezones están centrales o están mirando hacia afuera, qué tan separadas están las mamas. O sea, no es nada más agarrar y meter un implante y ya. No. Ver la forma de la mama y ver si la paciente tiene o no los pliegues normales.
Existirán pacientes que tienen ya un poco de pliegue y será muy bueno ponerlo por un pliegue submamario el implante. Existirán pacientes que no quieran tener ninguna cicatriz en la mama y existe la opción de ponerla por la axila. Existen pacientes que querrán hacerlo alrededor de la areola y si el volumen no es muy grande también puede ser una buena opción. Todo depende de la expectativa de la paciente y las características anatómicas de la paciente. ¿Cómo se llama el síndrome cuando tiene una mama muy grande y la otra muy pequeña? Bueno, es un síndrome de Poland. Este síndrome pues se caracteriza porque hay una mama que está completamente formada y otra que no está muy bien desarrollada, amén de otros tipos de anomalías que también se presentan. Todo depende de la penetrancia del síndrome, o sea, de que el síndrome esté completamente desarrollado. Vemos pacientes que tienen una mama completamente desarrollada y otra que no se desarrolla en lo absoluto. Entonces se puede poner un implante más pequeño que el otro. Ahí lo que se puede hacer es ver cuál es la forma de la mama desarrollada y tratar de mimetizar en la medida de lo posible esa mama. Entonces podemos hacer un despegamiento del tejido mamario y colocar un implante que tenga una forma determinada. Ahora, en relación al sitio de colocación, se habla de que es subglandular o por debajo del músculo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Hay dos maneras de ponerlas, unas por arriba del músculo y otras por debajo. Mi opinión es esta. Si ustedes ven a una paciente, la paciente a través del pezón tiene unos conductos los conductos recorren toda la glándula mamaria, son los conductos galactóforos. También, si ven en la areola, tiene unas pequeñas como granulaciones, que son los tubérculos de Montgomery. Los tubérculos de Montgomery también tienen unos conductos que atraviesan toda la glándula mamaria. Se ha comprobado que las pacientes que tienen el implante por arriba del músculo y que están íntimamente tocando a la glándula mamaria, están en contacto también con las bacterias que están en el exterior, que están sobre la piel de la paciente. ¿Cómo llegan esas bacterias? Por los conductos que yo les comentaba. Entonces sí existe cierta contaminación del exterior hacia ese implante. Si el implante está colocado por debajo del músculo, el implante no está en lo absoluto en contacto con la glándula y este tipo de complicaciones no se aprecian. En mi práctica personal, yo he tenido que sacar muchos implantes que han sido colocados por arriba del músculo con infecciones severas. Y en ningún caso he tenido que retirar, por alguna complicación parecida, implantes que hayan estado colocados por debajo del músculo. Mi opinión es que el mejor sitio para colocarlos es debajo del músculo. Ya. Y en relación, por ejemplo, a la cirugía que el abordaje es por la axila, ¿qué tan frecuente se realiza esto? No es muy frecuente, pero actualmente está ganando popularidad porque la ventaja que tiene es que no deja una cicatriz en la mama y la cicatriz queda oculta en el pliegue axilar. Mucho de los temores, es la forma de la cicatrización. ¿Qué podemos hacer al respecto para mejorar ello? Bueno, antes que nada, en la consulta previa se ve a la paciente y se ven los antecedentes de las cicatrices. Es de mucha ayuda ver si la paciente tiene o no alguna cirugía previa para ver la calidad de la cicatrización que tiene. De esta manera nosotros podemos adelantar y advertir a la paciente o presuponer más o menos un resultado final. Si nosotros, por ejemplo, vemos que la paciente tiene una mala cicatrización o que tiene una cicatrización queloidea, pues podemos inferir que el resultado de la cicatriz no va a ser muy agradable. De esa manera, entonces, también podemos saber en realidad dónde colocar la cicatriz. En relación al implante, ¿qué tipos de implantes hay? Hay dos tipos generales de implantes, son los implantes que están rellenos de solución salina y los implantes rellenos de gel de silicona de alta cosividad. Los mejores, en mi opinión, son los de gel de silicona de alta cosividad. Un implante de solución salina no tiene ninguna garantía y todos se desinflan en días, meses o años, pero todos se desinflan. Lo importante de un implante es que el implante debe ser de la mejor calidad. La paciente es la más interesada en tener el mejor implante. Como yo les comentaba, no se debe de escatimar en cuanto al tipo de material y la calidad de este. Es una tontería querer ahorrarse unos pesos por hacerse una cirugía y ponerse un implante que ni siquiera es rastreable. Yo les puedo comentar que hay implantes chinos que el par vale 2,000 pesos.
cuando un implante de calidad vale aproximadamente unos 18,000 pesos. Por eso hay quienes pueden ofertar una cirugía en 20,000, 25,000 pesos, pero quién sabe qué tipo de implante le están poniendo, ¿no? Claro que sí, o sea, se pueden hacer muchas cosas con los precios. La paciente lo que debe de hacer es hacerse esta pregunta, ¿sí? Yo estoy pagando 20,000 pesos, eso es lo que voy a recibir, ¿sí? Voy a recibir por lo que estoy pagando, ¿sí? Entonces, una persona que es ética, que es honesta y que le ofrece otro tipo de resultado, pues por ende el coste va a ser mayor. Pero les comento, en la salud eso no se debe escatimar. Bien. Ahora, doctor, hemos visto alguna promoción ahí de que una segunda cirugía en 50% de descuento. A ver, cuénteme, doctor. O sea, si se hacen una abdominoplastía con su lipo, ya lleva un descuento ahí y las mamas también. Sí, una de las ventajas de combinar los procedimientos es que el coste de los quirófanos y de ciertos consumibles entonces no se duplican. Entonces ahí viene un ahorro que nos permite, por ejemplo, trasladar ese ahorro al paciente y hacerle más atractivo económicamente el que se pueda operar, sin que haya menoscabo en la seguridad de la paciente y que tampoco estemos utilizando insumos de pésima calidad. Perfecto. Entonces, en un momento dado, haciendo una valoración previa, podemos recomendar hacer un paquete, ¿no?, en el cual se puedan hacer su abdomino, su lipo y de una vez aprovechar para ponerse sus implantes mamarios, ¿verdad? Sí, claro que sí. Esa es una tendencia que se viene haciendo. Yo vivo en Cancún y ahí hay otro tipo de movimiento que es el turismo médico. Nosotros estamos operando muchos pacientes extranjeros. El paciente extranjero es movido en base también a la calidad de la cirugía que se proporciona en México, pero también, y es innegable, por la diferencia de costes. Los costes en México son menores a los costes en Estados Unidos. Entonces es muy importante, como yo les mencioné, ofrecer calidad y también un precio. La manera como se puede ofrecer un buen precio es con esas combinación de procedimientos. Ya. Cuando hay necesidad de hacer un levantamiento mamario, ¿cuál es la técnica para esto? Todo depende del grado de la caída de la mama. Sí, puede ser mínimo y puede ser una pequeña incisión alrededor de la areola. Si es un poco más grande, puede ser esa incisión alrededor de la areola más una incisión vertical. Anteriormente se utilizaba una incisión alrededor de la areola, una incisión vertical y luego una gran incisión en todo el borde inferior de la mama, que dejaba una cicatriz en forma de ancla. Actualmente la técnica para movilizar la glándula mamaria y para cortarla y para unirla a la pared torácica hace que este tipo de incisión ya prácticamente no se utilice. Técnicamente, pues hay que tener mucha experiencia para poder lograr hacer este tipo de cirugías, ¿no? Porque, pues de repente, por ejemplo, pasa de que les ponen los implantes, pero les dejan pues, de la piel colgando y pues estéticamente no se ve muy bien. Como les mencionaba, es cuestión de técnica. Si uno pone un implante que está por arriba de la glándula, arriba del músculo, lo único que va a sostener ese implante es la glándula, la piel y la grasa. Y con el tiempo eso se va a vencer. Entonces, si un implante es colocado por debajo del músculo, tiene todo el soporte del músculo y no tiene que ver ni hace influjo de compresión a nivel de la piel ni de la grasa. Entonces el resultado va a ser mucho mejor y es más predecible. ¿Y qué me puede comentar sobre la cirugía de reducción mamaria, doctor? Bueno, la cirugía de reducción mamaria se hace cuando la glándula, como su nombre lo indica, es una glándula que es anormalmente grande. Aquí lo que se hace pues es disminuir el tamaño de la glándula mamaria con diferentes cortes, haciendo que la glándula vuelva a tener una forma cónica, no una forma alargada y aplanada. Acto seguido, pues lo que se hace es volver a hacer como una especie de brasier de piel, o sea, ajustando la piel hacia la forma del tejido mamario. Anteriormente una cirugía de reducción mamaria se hacía con una gran incisión en ancla, con unas incisiones inferiores larguísimas que podían llegar hasta la espalda. Actualmente ya no se hacen ese tipo de incisiones, con una incisión en forma de paleta, que es una cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz vertical, se pueden solucionar la mayor parte de reducciones mamarias. Muy bien. ¿Y hay más posibilidades de alguna complicación, de un seroma, de una infección, o es lo mismo? No.
una cirugía de implante mamario es una cirugía que tiene un grado de complicaciones muy, muy baja. Una cirugía de una reducción mamaria tiene mayor grado de complicación, porque aquí sí quitamos mucho tejido y manipulamos mucho el tejido. ¿Cómo qué tiempo quirúrgico se lleva una reducción mamaria? Una reducción mamaria puede llevarse hasta unas 4 horas. Un aumento mamario aproximadamente 1 hora. ¿Y con pexia igual? Si es una pexia, o sea, un pequeño levantamiento, como 1 hora o 2 horas, cuando mucho. En relación a la forma de la mama, entonces es el tipo de abordaje que usted haría en un momento dado con un paciente. Dependiendo del tipo de la mama y también dependiendo el tipo de la paciente. Por ejemplo, hay pacientes que llegan solicitando un acceso a nivel de la areola y son pacientes luego que ni siquiera han tenido bebés. Uno debe de explicarles y debe aconsejarles el tipo de incisiones. Cuando se hace esa incisión puede haber cierto riesgo de que la sensibilidad de la areola y del pezón cambien y disminuyan, entonces uno debe de advertírselo a los pacientes. En mi opinión, el mejor abordaje ahí sería un abordaje inframamario, o sea, en el pliegue, o si no, a nivel de la axila. ¿Qué tan frecuente es de que pierdan la sensibilidad después de una cirugía mamaria en la areola o el pezón? Puede ser hasta un 5 o 10% aproximadamente. Es bajo, ¿no? Es bajo y puede ser temporal. Sí, pero en algunas, todo depende también la pericia del cirujano, ¿sí? Hay cirujanos que yo he visto y que tienen una tasa incluso más baja de complicación de ese tipo. Y habrá otros que sí tienen unas complicaciones mucho más altas. ¿En qué pudiese consistir de que? Pues la profundidad de la incisión y también la extensión de la incisión. O sea, no es lo mismo meter un implante de 300 centímetros a tratar de meter un implante de 500 centímetros o 500 gramos a través de la areola. O sea, hay más compresión. Más compresión, más tracción, se lastima más el tejido. Por ejemplo, ahorita se ha dado mucho de que lleguen pacientes y que quieran quitarse la glándula mamaria. ¿Eso qué tan frecuente lo está haciendo? Bueno... Y ponerse implantes, lógico, ¿no? Lo estamos haciendo mucho en pacientes extranjeras que ya tienen antecedentes muy marcados de cáncer mamario. Ese procedimiento se llama mastectomía subcutánea. Lo que hacemos es quitar completamente toda la glándula e inmediatamente ponemos un implante de gel de silicona de alta cohesividad completamente submuscular. Muchos mitos, Doc. O sea, que si pueden viajar en avión, que si nadan, si viajan en avión se les explotan, o que si nadan se hunden. ¿Qué nos comenta al respecto? No, esos son mitos. Por ejemplo, nosotros en la cuestión de turismo médico aconsejamos a una paciente que se quiere poner implantes mamarios que se esté en la localidad aproximadamente 10 días. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una cirugía de este tipo hacemos una cavidad. Entonces, si esa paciente se va a los 3 días de la cirugía y vuela, tiene el riesgo de que esa cavidad aumente. Es cierto que las cabinas son presurizadas en los aviones, pero al ascender el avión puede haber cierto aire y puede incrementarse la cantidad de ese aire a ese nivel. Entonces sí puede ser molesto. Entonces siempre se les pide que se queden en la localidad aproximadamente 10 días. Ahora, en mi experiencia yo nunca he visto un implante estallado del avión, ni que un implante les dificulte nadar o que las hunda más, esos son mitos. Y formación de seromas o alguna infección o algo, ¿es frecuente esto? No, son complicaciones muy mínimas y relativas. Ahora, también esto depende de la técnica. Nosotros, en mi caso, yo utilizo siempre un drenaje. ¿Sí? Hay quien no lo utiliza, pero en mi caso y en mi experiencia siempre debe utilizarse. ¿En qué tiempo se quita ese drenaje? Aproximadamente entre 2 o 3 días a lo sumo. ¿Un implante da cáncer? No, de ninguna manera. ¿Un implante puede ayudar a algo en el diagnóstico de alguna lesión en la paciente? Las pacientes que tienen implantes mamarios no fallecen de cáncer mamario. Las pacientes que no tienen implantes mamarios son las que fallecen de cáncer mamario. Y yo creo que eso será un motivo de un programa posterior, porque es algo que es muy curioso y es muy importante saberlo. Bueno, pues agradeciendo aquí al doctor Rafael Velasco Marín, que nos visita desde la ciudad de Cancún, cirujano plástico con una gran trayectoria y experiencia. Nuevamente les comento, para los que quieran saber un poco más de él,
pueden entrar a su página www.cancunplasticsurgery.com o bien hacer sus citas a la clínica Figia, la cual está ubicada en la Segunda Sur Oriente 829 y al teléfono 613-7732. Bueno, pues pasen muy buenas noches. Se despide su amigo el doctor Oscar Aguilar. La Nueva FM presentó. Gracias por escucharnos. El próximo viernes habrá más en Imagen, Vida y Salud. Hasta la próxima.